Bueno, la cuestión de los precios, lo que confirmó el INDEC ayer, una inflación altísima para el mes de febrero y las previsiones de los privados que hablan de una inflación aún más alta en el mes de marzo, sobre todo atendiendo a la suba de las naftas y lo que está pasando con los precios, con la guerra en Ucrania, lo que sucede con la harina, lo que sucede con el aceite. Un año que comenzó con una tendencia alcista en los precios. ¿Qué va a pasar y cómo se puede llegar a librar una guerra contra las uvas y contra los especuladores, esa guerra que prometió el gobierno? Bueno, ahora sí saludamos a nuestro especialista en contacto. Le damos la bienvenida al licenciado Cristian Berardi, quien es economista, y ya le damos las buenas tardes. Cristian, ¿qué tal? ¿Nos recibe? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien por acá? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, sí. Bueno, a ver, ¿por dónde puede ir? Uno se imagina, ¿no?, lo que puede llegar a anunciar el gobierno, esto que ha planteado Alberto Fernández como una guerra contra la inflación a partir del viernes, a partir de la próxima semana. Digo, ¿dónde puede estar? Porque evidentemente las recetas que se han utilizado hasta el momento no han tenido el resultado. Bueno, lo que se venía rumoreando de alguna manera, porque todavía no hay algo en concreto, los anuncios se pueden llegar a hacer el viernes o incluso el día posterior, pero bueno, el anuncio que ayer hizo Alberto Fernández, creo que ya tenía, y muchos creemos que ya tenía el número, obviamente, de INDEC, que se iba a dar a la tarde, por eso salió a decir que la guerra de inflación iba a ser el viernes. Con ese dato, lo que se estima es, a ver, veníamos con precios de referencia, como son precios cuidados. Eso creo que lo van a fortalecer de alguna manera o agrandar en el universo de productos, digamos. Ahora está teniendo 500 productos, con una actualización del 3%. Creo que va a haber congelamiento de algunos precios básicos y necesarios en alimentos para que toda la población, digamos, y los que menos capacidad adquisitiva tienen, puedan acceder a ellos. Se va a fortalecer lo que es el fideicomiso del trigo, tal vez. También había rumores, nada confirmado, de que había las retenciones al aceite de soja, es decir, al complejo agroindustrial, de alguna manera para fortalecer el fideicomiso, que es un instrumento entre privados en este momento, porque el fideicomiso del trigo lo que hace, el 1% de lo que exporten en granos de maíz y trigo va a ir directamente a subsidiar el costo que tengan para hacerlo simple, que tengan los molinos para hacer la harina triple cero, que luego va a ser convertido en fideos. Entonces, eso es más o menos lo que es el fideicomiso. Tenía más o menos 25.000 millones de dólares, con lo cual, 25 millones de dólares, con lo cual, con los precios hoy existentes, podría no llegar a alcanzar. Entonces sería un fortalecimiento de este aumento de la retención con un foco, digamos, focalizado digamos, lo que va a recaudar, focalizado a un cierto sector en este sentido. Cristian, ¿cómo se evalúan estos acuerdos y congelamientos de precios? Porque hasta el momento parecen no estar dando resultados, pensando en la carne, por ejemplo. Bueno, dio resultado al principio, después empezó, ahí yo escuchaba recién que estaban hablando del cierre de exportaciones. Al principio el cierre de exportaciones de carne fue drástico. Concuerdo en que si se pierden mercados, después es muy difícil recuperarlos. El cierre fue paulatinamente rápido, digamos, de alguna manera, con lo cual las comercializaciones se volvieron a restaurar, no del todo, pero veníamos con precios del 10% mensual, aumento del 10% mensual en carne. Después, durante el cese de exportación, siguió aumentando ese mes, pero también porque había un lockout desde el sector ganadero, y después empezó a reinstaurar la apertura de exportaciones, y el precio bajó, de alguna manera, no bajó, digamos, en términos absolutos, sino la aceleración bajó del 10% mensual al 2%, 1%, 3%, y ahora empezó a tomar nuevamente una aceleración casi del 7%, que fue uno de los productos que también estuvo entre frutas y verduras y carne, fue lo que hizo que alimentos y bebidas no alcohólicas subieron a este 7,5 famoso, que en el mes de febrero en general es alto, digamos, es bajo, en estacionales es alto, pero no tanto.
Entonces es un problema que el gobierno adeuda, es una materia que el gobierno adeuda en alimentos por lo menos, y esperemos que estos instrumentos ya conocidos y algunos por conocerse, el viernes los anuncie y sean efectivos en general. Cristian, ¿podremos tener expectativa? ¿Tendremos que ser optimistas, digo, ante esta situación o lo ves muy complicado, digo, por el panorama, ¿no? Por el escenario, más allá de las intenciones? Es difícil, sí, las intenciones generalmente son buenas, tienen que estar acompañadas de una templanza en donde sea eficaz, digamos, los instrumentos. Tienen que tener tenemos 7 o 10 compañías agroindustriales que son formadores de precios. En eso estamos casi todos de acuerdo, aunque se diga de algunas partes que no. Tienen formación de precios porque también veamos en la pandemia, hubo una recesión internacional, los alimentos eran demandados, obviamente por oferta y demanda creció el precio, pero creció por encima del nivel general, con lo cual hicieron un colchón de precios. Ahora, en el 2021 hubo una recuperación de la actividad y siguieron aumentando por encima del nivel general, con lo cual ahora en el 2022 hay más actividad, hay una recuperación fuerte, ya casi hay un crecimiento, por así decirlo, un crecimiento heterogéneo, pero un crecimiento al fin, y los aumentos de precios siguen estando. Sumado a una coyuntura internacional como es la guerra con Ucrania y Rusia, que sea esporádica, o sea, no va a ser permanente, los precios del trigo no van a estar en 35.000 pesos la tonelada todo el tiempo, van a retornar a 23, 26.000 como mucho, y van a estar bajando también. Era uno de los objetivos del fideicomiso al principio. Entonces, es para preocuparse, sí. Vamos a ver cómo se manejan las expectativas. Recordemos que hay una inercia inflacionaria, que la inercia inflacionaria en las expectativas con la cual los agentes económicos, es decir, todos nosotros y las empresas, empiezan a decir, bueno, yo tengo un 50% de inflación del año pasado, necesito un 50%, por ejemplo, de actualización salarial, hay un piso. Entonces, veníamos con un piso del 20 en el 2015, en el 2019 un 40 y ahora se subió un 50. Entonces, las expectativas inflacionarias empiezan a crecer y son difíciles de bajar. Hay que utilizar instrumentos de shocks, de alguna manera, congelamientos, para, de alguna manera, bajar esta expectativa. El gradualismo hasta ahora no ha funcionado, lamentablemente, pero también los controles de precios o los congelamientos, como son políticas de shock, por ahí también son un costo político alto de pagar. Sí. El petróleo, la suba de las naftas, de los combustibles, se corrige. Yo tengo recuerdo de que en algún momento han retrocedido los precios de las naftas, superada una coyuntura específica, pero digo, recién hablaba del conflicto, que no va a ser para toda la vida, la guerra. Se supone que esos precios se pueden llegar a corregir, y también pensaba en la cuestión de las tarifas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la quita de subsidios, algunos servicios. Bueno, esa cuestión no se va a corregir, al contrario, se va a agravar, digo, va a estar presionando sobre la inflación. Esos escenarios difícilmente se reviertan, Cristian. Sí, difícilmente se reviertan. A ver, el del combustible, hubo un aumento en el 2021 del 25% aproximadamente, entre el 20 y 25%. Sí. Dependiendo de que nos fijemos, gasoil, nafta, o de si es premium o no. Y la inflación fue de 50, o sea que tiene un retraso todavía como para seguir aumentando, para llegar a lo que es la inflación. Si nosotros miramos lo que es el barril del petróleo internacional con respecto a las naftas internas, tiene un montón de caminos que recorrer. Por lo tanto, es muy difícil que retrocedan. Es más, sí, todavía siguen. Lo que vos decís, en términos de tarifas no va a haber un retroceso. Sí. Esto va a incentivar al aumento de inflación. En realidad está aumentando por debajo de lo que fue la inflación del año pasado, con lo cual no sería un parámetro para ajustar más de lo que viene ajustando. Pero tenemos un ADN, digamos, en donde los argentinos hay un aumento y de alguna manera hay una remarcación fuerte en este sentido. Entonces también hay que tener controles ahí, por eso el Ministerio de Comercio Interior tiene que ser fuerte en ese ámbito, en que la formación de precios no supere lo que viene siendo los ajustes de costes, porque se empiezan a crear estas discrepancias, estos precios relativos muy volátiles que hacen que
haya una expectativa de inflación cada vez más alta. Sí, bueno, y fundamentalmente, ¿no?, que el poder adquisitivo de los argentinos sigue en caída y los salarios es muy difícil que empaten, aunque sea la carrera, contra la inflación. Eso es otro tema también. Cristian, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento.